Una noche más. El cielo es azul. Hay cielo por todas partes. Paul Rost está en un avión de combate. Está solo. Mira a derecha e izquierda. Hay cielo por todas partes. Hay algunas nubes por debajo y algunas estrellas por encima. El avión vibra un poquito. Casi hay silencio dentro del avión. Todo el ruido se queda atrás. Unos pocos minutos de silencio entre las estrellas y las nubes. Su aeródromo está lejos. Está muy lejos. Paul está a una altitud de 30.000 pies sobre el suelo. Él patrulla el cielo. Es una tarea sencilla si no hay aviones enemigos. Paul Rost oye una señal. El radar muestra un avión extraño. El silencio se acaba. Paul vuela hacia abajo para encontrarse con el enemigo. El radar muestra un segundo avión, después un tercero, luego un cuarto. Debe ir. Paul baja en espiral hacia el suelo. Los enemigos bajan en espiral también. Empiezan a atacar. Él no puede huir. La lucha comienza. Los enemigos coordinan mal sus acciones, así que Paul también empieza a atacar. Paul ve que los proyectiles están volando cerca. Va a la derecha y ve un avión delante de él. Paul lanza un misil e inmediatamente asciende. Ve el humo de la explosión por debajo, detrás de él. Este está listo. Vuela hacia arriba, casi en vertical. Pero, ¿qué es eso? Un avión enemigo también vuela hacia arriba en vertical a su lado. El piloto está mirando a Paul. Está muy cerca. El piloto lleva su avión estupendamente. Es un verdadero as. Se miran a los ojos. El tiempo casi se detiene. Paul comprende que el piloto quiere matarlo. Lo ve en su cara. Los aviones vuelan juntos hasta una altura de 20.000 metros. ¿Dónde están los otros enemigos? Miran el radar. En ese momento siente un golpe. El avión ha desaparecido. Se cae. Paul ve su avión ardiendo y cayendo. La catapulta lo echó del avión. Se cae. No puede abrir el paracaídas. Está demasiado alto. El paracaídas solo se puede abrir a una altura de 6.000 metros o menos. La alta velocidad empieza a rotarlo. Es muy peligroso. Puede perder la conciencia. Intenta detener la rotación, pero no puede hacerlo. Debido a la rápida rotación, la sangre se le sube a la cabeza. En sus ojos lo ve todo rojo. La altura es de 12.000 metros. Abre el paracaídas lo envuelve. Él cae y rota. El cielo, las nubes, el cielo, las nubes. Rasga el paracaídas con las manos y se sienta en la cama. El sudor corre por su cara. Mira sus manos, después al suelo de la habitación. Debe levantarse. Se levanta y camina hacia la ventana. La pesadilla se va lentamente. Paul Rost sale al porche. Hay algunas estrellas y la luna en el negro cielo. Hay silencio en el jardín. Paul enciende un cigarrillo y se sienta en el porche. Algunas telarañas cuelgan de los árboles hasta el suelo. Varias gotas de agua en las telarañas destellan a la luz de la luna. ¿Está durmiendo todavía? Paul se pasa la mano por la cara. A continuación abre los ojos de nuevo. Es la realidad. Varias telarañas y gotas están destellando a la luz de la luna. Es muy agradable, pero ese horror 3 minutos atrás también era casi realidad. Un coche de policía pasa por delante de la casa. El policía ve a Paul en el jardín. El coche se detiene. El policía sale del coche, se acerca y se sienta junto a Paul. No dice nada.
También enciende un cigarrillo. Se sientan y contemplan el cielo. El cielo empieza a volverse rosa. ¿Los sueños vuelven a no dejarte dormir?, pregunta el policía. Sí, un poquito, responde Paul. ¿Cómo están Ana y los niños?, pregunta. Están bien. Vente mañana y compruébalo tú mismo. Quiero decir hoy. Ana hará una pizza de gallineta, dice el policía. Gracias, Andrew, dice Paul. Hoy no puedo, tengo una reunión. Ven mañana o pasado mañana, dice Andrew. Gracias, amigo. Por supuesto que iré, responde Paul. Repaso de nuevo vocabulario. 1. ¿Hoy es lunes o domingo? Hoy es domingo. ¿Y qué hora es ahora? Ahora son casi las 9. En cualquier caso, ¿hace calor o fresco fuera? Hace frío fuera. 2. Mira este coche. El conductor es un verdadero as, pero conduce el coche demasiado peligrosamente. ¡Qué velocidad! Este as quiere ascender verticalmente. Probablemente quiera atacar al árbol. Necesita una catapulta y un paracaídas. 3. ¿Sabes qué es esa explosión en el banco? El director está abriendo una caja fuerte. ¿Intentó abrirla con la llave? Abre la caja fuerte con la llave en horas de trabajo, pero ahora no está trabajando. 4. Aquí hay un montón de árboles altos. Es muy bonito. Está la luna y varias estrellas en el cielo. Cierto. Y algunas nubes están volando lentamente por encima de la ciudad. ¡Qué noche más bonita! Mira, el cielo ya ha empezado a volverse rosa. Sí, la noche está acabando. Vosotros dos! La mañana ya ha empezado y todavía no hemos robado este banco. Coged las cajas con el dinero y metedlas en el coche. ¡Deprisa! De acuerdo, señor director. No me llaméis director, idiotas. ¿Y si alguien lo oye? De acuerdo, señor Vega. ¿Por qué tengo que trabajar con estos idiotas? 5. ¿Quieres fumar? No fumo, gracias. Yo voy a fumar. No se puede fumar aquí. ¿Por qué? Es peligroso. Hay varios misiles en esas cajas. Lancemos un misil. 6. Aquí hay una pizza de gallineta. Sírvete. ¿Por qué apesta? No lo sé. Es la primera vez que hago pizza. Entonces no quiero, gracias. ¿Por qué? Sírvete. Me encantará. No, gracias, pero insisto. 7. En cualquier caso, ¿cuándo vamos a una cafetería? ¿Hoy o mañana? Iremos a una cafetería pasado mañana. ¿Por qué pasado mañana? Yo quiero ir hoy o mañana. Hoy o mañana te comerás la pizza que tú mismo hiciste. Y tú, a mí me encantará. 8. En cualquier caso, ¿sabes que la policía debe patrullar las calles siempre, día y noche? ¿Es necesario de noche? Sí lo es. Alguien roba muebles por la noche. 9. Tenemos que coordinar bien nuestras acciones. Intentaré persuadir a los clientes para que depositen su dinero en nuestro banco. ¿Y yo qué haré? Y tú les dirás por qué no pueden recuperar su dinero.